veces a simple vista no podemos observar. Pero existen técnicas que enseguida les voy a dar. Pero, a simple vista, si observamos o hacemos alguna técnica y no encontramos placa bacteriana, le damos el código de 0. Este 0 quiere decir no existe placa bacteriana, no hay presencia de placa bacteriana. Pero si con cualquier técnica o modo, etc., encontramos ya placa bacteriana en el tercio cervical, ¿qué quiere decir? En esta parte le damos un código de 1. ¿Ya? Luego, el código 2 se da cuando existe placa bacteriana en el tercio medio, por este lado, por el medio, por acá. Y finalmente el código 3 cuando existe placa bacteriana casi en el tercio incisal o oclusal, o sea, casi en esta parte. Entonces, en ese orden, ¿ya? 3, 2, 1, y cuando no hay placa es 0, ¿ya? Eso, memorícense por si acaso, ¿ya? 1 es placa bacteriana en el tercio cervical, 2 placa bacteriana en el tercio medio, y el 3 placa bacteriana en el tercio incisal u oclusal. Una vez que ya tenemos conocimiento de esto, ya sabemos cómo vamos a registrar. Ahora sí les diré cómo puedes obtener, o el procedimiento, o la técnica. Hay dos modalidades. Uno, con la sonda para caries, nos acercamos donde la pieza índice y con movimientos de esta manera. Empezando desde incisal, vamos así. Y si detectamos placa bacteriana, anotamos. Si es en esta parte, el 3 anotamos. Incisal o oclusal. Si encontramos en esta parte, es el 2, tercio medio. Y si encontramos acá, el 1, tercio cervical. ¿Está bien? Esta es una forma, una técnica para determinar o encontrar placa bacteriana. Hay otra técnica, la más sencilla y la más utilizada, que sería utilizando el detector de placa. Al niñito le damos es una especie de como un dulce, le hacemos chupar o masticar durante un tiempo determinado y posteriormente va a quedar así, sus dientecitos. Entonces, de esta manera, si vemos, es bastante sencillo ya anotar. En este caso, por ejemplo, desde acá ya está la placa bacteriana. Entonces, ¿qué número sería? 3, ¿no es? En el tercio incisal o oclusal. Acá más específica, acá también, pero está el tercio incisal o oclusal. Acá también, todo en realidad, ¿no? En esta parte tal vez puede ser que está en el tercio cervical o en el tercio medio. Esto es más fácil y más rápido, o sea, cuando queremos determinar placa bacteriana. Entonces, existen esas dos técnicas. Cuando estemos en 5º año, vamos a aplicar eso, ¿ya? Luego, el procedimiento, ¿cómo vamos a determinar placa bacteriana? Aquí tenemos el paciente. Este paciente tiene 17 años, es del sexo masculino. Si aquí estuviera el 2, sería del sexo femenino. 17 años, masculino. En la pieza 16 encontramos 2. ¿Y el 2 qué es? Placa bacteriana en el tercio medio. Acá también en la pieza 11, en el tercio medio, en el tercio medio, en el tercio medio, en el tercio medio y en el tercio medio. Una vez que registramos esos valores, lo único que hacemos es reemplazar esta fórmula, sumatoria de los valores de las piezas índices sobre el total de piezas observadas. Más 2, etcétera. Sumamos todos, nos da 2. 12, ¿no? Dividimos entre las piezas dentarias, que son 6, y nos da 2. Este paciente, ¿qué tendría el resultado? El paciente presenta placa bacteriana en el tercio medio. De esa manera ya hemos terminado de obtener la placa bacteriana, pero individual, de un solo paciente. Ahora, si queremos saber de muchos pacientes, lo único que hacemos es reemplazar esta fórmula, donde dice sumatoria de los dientes o de las piezas índices, o sea, de todos los pacientes,
sobre el número de pacientes o participantes, etc. ¿Ya? Vamos a ver, acá tengo el ejemplo también para eso. Ahí está. Acá tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Ahora, si queremos saber la placa bacteriana de todo este grupo, lo único que hacemos es sumar los índices individuales, o sea, esta parte, ¿no? Esto y esto, acá está. Sumamos todos esos índices individuales, que sería 15.1, dividimos entre los 10 participantes y nos sale 1.5. 1.5 redondeamos, igual sería placa bacteriana en el tercio medio de los participantes. De esa manera se obtiene el índice de placa bacteriana. ¿Está entendido? Tanto individual hemos sacado como grupal. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿No eso? ¿Esa parte? Ya. Ahora pasamos a lo que es cálculo dentario. ¿Ya? Y cálculo dentario, si han entendido cómo se saca el de placa bacteriana, es el mismo procedimiento, pero el registro es diferente. En placa bacteriana el registro, no se olviden, 0, ausencia de placa bacteriana, 1, placa bacteriana en el tercio cervical, 2, placa bacteriana en el tercio medio y 3, placa bacteriana en el tercio incisal o oclusal. En este caso de cálculo dentario, esa parte se modifica, pero el procedimiento es el mismo. Veamos. Las piezas índices, lo mismo. No hay por dónde perderse. 16 vestibular, 11 vestibular, 26 vestibular, lingual 36, 31 vestibular y 46 lingual. En caso de ausencia de piezas dentarias, solamente tomar en cuenta las piezas presentes. Ya, es lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos que registrar? Aquí es donde cambia. ¿Ya? Veamos. Cálculo dentario. 0 registramos cuando no hay cálculo. 0, ¿ya? O sea, verificamos esta parte, no hay, entonces 0. Vamos a darle el código 1 cuando existe cálculo supragingival, o sea, esta parte que estamos observando, esta coloración oscura, ¿ya? Vemos y anotamos como 1, que quiere decir cálculo supragingival. El 2, cálculo subgingival. Esto nos podemos dar cuenta, a veces la encía mismo está tapando al cálculo, por lo tanto, al simple toque, ya sea con sonda periodontal o con el dedo, etcétera, empieza a sangrar, ¿ya? Entonces, en ese caso le damos el código 2 y vamos a anotar como cálculo subgingival, que está por dentro del surco. Y el 3 es cálculo supra y subgingival, como en este caso, está por fuera y por dentro también, ¿ya? Entonces, eso nomás varía con respecto a lo que es placa bacteriana. O sea, el registro es donde varía. El procedimiento, fíjense, o primero veremos la técnica. En placa bacteriana, la técnica, ¿se acuerdan? Era de esta manera. 1, ¿no? En busca de placa bacteriana. O la tinción. En este caso ya es diferente, o sea, los movimientos van a ser horizontales. Metemos al surco y buscamos. Si se engancha, quiere decir que está en placa cálculo a nivel subgingival, ¿no? Pero también puede ser visible. Estas son una técnica de obtener datos. Y ahora, como les decía, el procedimiento es el mismo, ¿sí? Paciente de 17 años, masculino, acá tenemos el 2 que era cálculo supragingival. Supra. El 1, el 1 más bien era supra. Sí. El 2, supra. Sumamos todos estos valores, nos da 10. Dividimos entre las piezas que hemos observado 6, 1, 7. ¿Y el 1, 7 qué es? Subgingival. Si lo redondeamos, esto sería 2. Por lo tanto, el participante presenta cálculo subgingival.
Ahora, si queremos trabajar en un grupo, en muchas personas, lo mismo, el mismo procedimiento. Sumamos todos los valores individuales, o sea, todos los índices individuales de estas personas y nos sale 1.5. Redondeamos a 2 y el resultado. Los participantes presentan cálculo dentario subgingival. ¿Listo? Con eso hemos terminado placa bacteriana y cálculo dentario. Espero que esté entendido esta parte, porque sí o sí va a entrar al examen, por si acaso. ¿Ya? Ahora sí, una vez que ya tenemos conocimiento de esos dos índices, placa y cálculo, ahora podemos determinar lo que es higiene. Fíjense, ahí está, higiene bucal. Es según Green, el mismo autor, ¿no? Fíjense lo sencillo que es. Primero, vamos a determinar el grado. Valores en los resultados que se obtengan de 0 a 1.2, higiene bucal, buena. Valores de 1.3 hasta 3, higiene bucal regular. Y valores de 3.1 hasta 6, higiene bucal mala. Vamos a ver cómo se obtiene eso. No es nada más que el promedio de placa más el promedio de cálculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hemos practicado hace un momento, nuestro placa bacteriana era 1.5, ¿se acuerdan? Más, de igual manera, cálculo dentario era 1.5. Solamente esos dos valores los sumamos y tenemos acá 3. Y si vemos nuestra tablita de interpretación, acá 3, nos dice que los pacientes o las personas tienen higiene bucal regular. Y ya está, hemos terminado. Nada más. Ya sabemos placa bacteriana, cálculo dentario y también podemos determinar la higiene bucal de las personas. ¿Listo? Ahí se acaba este índice que es el índice de IOS, ¿ya? Índice higiene oral simplificado. ¿Está bien? Hasta ahí terminamos. Por último, con este índice acabamos la parte de lo que son los indicadores que se utilizan en odontología, o sea, los índices, ¿no? Con este índice utilizamos. Existen muchos índices, pero ¿por qué les diría? Porque nosotros no vamos a practicar todavía en segundo año, pero cuando estemos en quinto año, sí los vamos a ejecutar. Vamos a salir a hacer al levantamiento epidemiológico para aprender, ¿no? En realidad. Mientras tanto, ahora es bueno que ustedes conozcan la teoría, ¿sí? El índice de Lin es para determinar fluorosis dental. ¿Este paciente es masculino o femenino? Tiene 22 años y es del sexo masculino. En este caso nos da un solo valor. Ahora, ¿a qué me refiero esto? Cuando observamos o queremos determinar fluorosis dental, tenemos que observar todas las piezas dentarias de los participantes o de los pacientes o de los niños o lo que sea. Todos sus dientecitos y solamente registrar en una casilla lo más grave. ¿Ya? ¿Está entendido? Porque si registraríamos las 28 o 20 piezas dentarias de todo, pues tardaríamos ahí como media hora. No, entonces solamente observamos todas las piezas dentarias y anotamos lo más grave. Nada más, en un solo cuadradito anotamos lo más grave. ¿Ya? En este caso es 5, quiere decir fluorosis severa, ¿sí? Que quiere decir fosas discontinuas, manchas de color marrón extendidas como si los dientes estuvieran corroídos, ¿sí? Ahora veamos cómo se tiene que registrar. Acá está. En caso de no presentar cambios de coloración en el esmalte, ¿ya? Se le da el código 0, que quiere decir normal, no presenta cambios de coloración en el esmalte. El 1 se anota como dudoso. ¿Y por qué será dudoso? Porque
puede ser que realmente sea fluorosis o puede ser que sea descalcificación. O sea, por eso se coloca como dudoso en el código 1. Luego tenemos el 2 y se dice que es muy leve. Cuando se observa cambios de coloración, color, blanco, papel, inferiores al 25% de la superficie de la pieza dentaria, decimos que es muy leve, ¿ya? Cuando abarca a menos del 25% de la superficie del diente. Luego decimos el 3 leve cuando se presentan cambios de coloración, color, papel, inferiores al 50%, ¿ya? En este caso es inferiores al 25%. Cuando es leve es inferiores al 50%. Luego pasamos al código 4, moderado, cuando existen cambios de coloración en la superficie del diente, color marrón. Pero la diferencia es que este marrón es liso, marrón liso, ¿ya? En cambio, cuando es 5, es severo, quiere decir cambios de coloración marrón, pero presenta grietas, surcos, etc. ¿Sí? Entonces, no se olvide, no existe ningún tipo de cambio de coloración dudoso, no sabemos si es fluorosis o es descalcificación, muy leve, cambios de coloración blanco papel inferiores al 25%, leve, cambios de coloración blanco, color, papel al menos del 50%, el moderado, color marrón liso, y el severo, marrón, pero presenta grietas, surcos, etc. ¿Sí? Eso se puede registrar. Acá está el ejemplo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 personas. En la primera persona, 1, ¿qué significa? El 1. Dudoso. Dudoso. No sabemos si esta persona presenta descalcificación o es fluorosis realmente. La segunda persona, 2, ¿qué sería? Muy leve. La persona 3, 4, ¿qué sería? Sí, moderado. Moderado. Ya, así sucesivamente se va registrando de todas las personas. Lo más grave, solamente lo más grave registramos. Una vez que registramos de todas las personas, si son 100, tendría que haber 100 cajoncitos o 100 cuadraditos de cada persona, su caso diferente. Una vez que tenemos, en este caso 16 personas, el siguiente procedimiento es ya elaborar una tablita de distribución de frecuencias, como en este caso, ¿sí? Anotamos la severidad, o sea, lo que puede presentar. Puede existir personas que no tengan nada, dudoso, muy leve, moderado y severo, ¿sí? Una vez que registramos eso, ahora sí empezamos a anotar la cantidad de personas que tengan el problema. Por ejemplo, personas que no tengan cambios de coloración 0, 1, 2, y anotamos 2. Personas que tengan la notación de dudoso, 1, 2, 3, 4, y anotamos 4. Muy leve, o sea, con 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá 5. Leve, el 3, acá hay 1 y 1. Moderado, 1, 2, 3, 4 y 4. Severo, no hay. Por lo tanto, 0. Una vez que ya tenemos registrado los pacientes o personas, etcétera, que son 16, acá también tiene que haber 16, no puede modificarse este valor. Esto es el n en realidad, ¿no? n16, acá también tiene que haber 16. El siguiente paso es sacar el porcentaje. Es bien facilito. 2 dividido entre 16 por 100 nos va a salir este valor. 4 dividido entre 16 por 100, este valor. 5 dividido entre 16 acá, 1 dividido entre 16 acá, 4 dividido entre 16 acá, 0 dividido entre 16 por 100 acá.
Sumamos todos, nos tiene que dar un valor del 100%. Ahora sí interpretamos esto. Siempre tomamos en cuenta el valor más alto. Por lo tanto, yo veo que acá, ¿sí? Y puedo interpretar. Y digo que de todos los participantes, más del 31% presentan fluorosis dental muy leve. ¿Y muy leve qué significa? Zonas color blanco papel inferiores al 25% de la superficie dentaria. Y listo, ya he terminado. De esa manera se obtiene el índice de fluorosis dental. Y se puede presentar en gráficos de esta manera. Y ahí hemos terminado la parte de lo que son los indicadores de salud bucodental.